Ahora cedo el uso del micrófono al moderador, al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, para dar inicio a esta conferencia magistral. Muchas gracias, Orlando. Simplemente para sumarnos a la solidaridad en las familias, nuestras más sinceras condolencias también a toda la gente, los familiares, a los trabajadores del Hospital Materno Infantil en Coajimalpa. Buenos días a todos los presentes. Es un privilegio participar como moderador en esta conferencia magistral en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Agradezco al doctor Edgardo Buscaglia su presencia y desde luego es un honor para el InfoDF que un especialista de su calibre, que es reconocido a nivel internacional por su conocimiento, experiencia y claridad en su exposición, venga esta ocasión a conversar con nosotros sobre el tema vacíos de la participación ciudadana, brechas entre ley y práctica. Referirse a la síntesis curricular de nuestro invitado implica hacer referencia a una larga y reconocida trayectoria en temas de seguridad humana, narcotráfico, crimen organizado, políticas públicas, entre otros. Por ello, y con el fin de no pasar por alto ningún cargo, mención o título, me permito leer la reseña curricular del doctor. Actualmente se desempeña como profesor visitante de la Universidad de San Andrés, Argentina, y como investigador principal en Derecho y Economía, Senior Law and Economics Scholar, en la Universidad de Columbia, Estados Unidos de América. Es presidente del Instituto de Acción Ciudadana México y director del International Law and Economic Development Center. Su trabajo como asesor destaca en reformas judiciales y combate, prevención del delito organizado y corrupción privada y pública, que viene cubriendo desde 1990 a la fecha en 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. Ha tenido el cargo como Fellow del Hoover Institution, Stanford University en Estados Unidos entre 1991 y 2008. Además, se ha desempeñado como funcionario de organismos internacionales, entre los cuales destaca su labor como experto en la Organización de las Naciones Unidas entre el 2001 y 2003 en Viena, Austria, y como jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas entre junio del 2010 y junio del 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la Agencia ONU para el Entrenamiento e Investigación entre el 2004 y el 2009. Entre el 2004 y el 2006 también se desempeñó en Kabul, Afganistán y Pakistán como jefe de misión a cargo del programa de entrenamiento de la totalidad de jueces y fiscales afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la Organización Internacional Law and Development Program. También fue asesor consultor del Banco Mundial entre 1989 y 2000 y orador invitado del Departamento de Estado estadounidense en numerosas oportunidades desde 1999. Ha sido miembro del Gabinete de Gobernabilidad de Transparencia Internacional en Berlín, Alemania, entre 1995 y 1999 y coeditor de Law and Economics of Development. El doctor Buscaglia ha publicado 101 artículos científicos y 9 libros focalizados en el análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada, terrorismo, y sus obras han sido publicadas en diversos idiomas. También se ha desempeñado como profesor invitado entre otras universidades como la de Auckland, Stanford University, Georgetown University, Fudan University, Universidad de Hamburgo, de Gante, la UNAM y el ITAM. Obtuvo su doctorado en Derecho y Economía, finalizó estudios de postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y de la Universidad de California en Berkeley. Es además cofundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía y miembro de la Academia Mexicana de Derecho y Economía. Son numerosos artículos editoriales de difusión masiva en 7 idiomas, los que han sido escritos y publicados por el doctor Buscaglia sobre los temas de su especialidad desde 1990
y se los han difundido en los principales periódicos de Estados Unidos, el Reino Unido, de Gran Bretaña, como en periódicos de muchos otros países europeos y latinoamericanos, además de que frecuentemente concede entrevistas a medios como la BBC, Al Jazeera, CNN, Der Spiegel, Le Monde y New York Times, entre otros. Con lo que he leído, puedo afirmar que es un verdadero honor que el doctor se encuentre hoy entre nosotros y sin lugar a dudas su presencia no puede ser más oportuna con el tema que hoy nos expone. Sin más preámbulo, le pido al doctor Buscaglia que nos comparta sus reflexiones en cuanto a los vacíos de la participación ciudadana, brechas entre ley y práctica. Le agradecemos, doctor, y aprovechémoslo. Les solicito vayan preparando sus preguntas, que pueden ser vía tarjeta o vía directa con el micrófono. Pues es un halago tenerlo aquí presente. Qué honor estar frente a ustedes en este maravilloso recinto que convoca a los que rendimos homenaje a las víctimas inocentes de todo tipo de delincuencias y de terrorismos de Estado. Este recinto es un símbolo del México que vendrá, porque a las víctimas inocentes de la delincuencia organizada y de la corrupción es a las cuales les rindo homenaje diariamente y son a las cuales les dedico esta ponencia. Este es un país con más de 22.000 desapariciones forzadas. Este es un país que ha sufrido niveles de violencia que nosotros observamos con mis equipos en los países con mayores conflictos armados en el planeta. Pero es un país muy particular porque a la vez tiene a gobiernos disfrazados de partidos políticos que poseen la cortina mediática más sofisticada que yo he visto en mi vida profesional, en donde firmas consultoras de imagen son contratadas por los diferentes gobiernos, este y los pasados, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, para tapar esta hecatombe de violencia organizada, este tsunami de sangre que vive este país desde hace ya muchos años. La seguridad humana no tiene partidos políticos o ideologías. Toda persona decente, honesta del planeta, debe rendirle homenaje a las víctimas de esta hoguera de corrupción y esta hoguera de delincuencia mafiosa que vive este país, con miembros de esta delincuencia organizada disfrazados de políticos y empresarios. Es esa gente la que simula aprobar leyes de transparencia, leyes de participación ciudadana y después se encarga de que esas leyes nazcan vacías, nazcan muertas, a través de la politización de la participación ciudadana, lo que impide, de alguna manera, que exista una verdadera transparencia, de que exista una verdadera privacidad y una verdadera protección de datos personales. Ayer justamente, para darles un ejemplo concreto, le agradecía muchísimo al IFAI por haberme invitado ayer y hoy le agradezco al InfoDF por haberme invitado y traerme de tan lejos. Pero al InfoDF le agradezco la invitación por dos motivos. Una, por haberme traído nuevamente a este hermoso país y a poder compartir mis ideas con ustedes. Y la segunda es porque el InfoDF es una de las pocas excepciones de organismos que, si bien los comisionados han sido impulsados por diferentes corrientes políticas, se ha elevado por encima de la corrupción política existente y ha impugnado en un acto ético la ley de telecomunicaciones hace unos meses. Eso es un acto ético, por más que jurídicamente no haya estado fundamentado de acuerdo a la Corte Suprema, es un acto ético que debería ser un ejemplo para las diferentes instituciones autónomas de este país. Este país es el país con el marco legislativo más sofisticado de Latinoamérica. No hay país en Latinoamérica con más órganos autónomos y especialmente con presupuestos más obscenos.
que el México. No hay, es una fantasía para un funcionario brasileiro, argentino, ya no les hablo de guatemalteco, tener presupuestos a su disposición, pero es el país en donde 9 de cada 10 órganos autónomos le están sirviendo, y no quiero usar una mala palabra, pero le están sirviendo como instrumento de simulación a la clase política corrupta existente. Presidentes de comisiones de derechos humanos que hacen pactos políticos salinescos detrás de las paredes y después simulan proteger los derechos humanos y las garantías para los cuales se los ha puesto en esa posición. Yo no conozco una sola comisión de derechos humanos en este país que esté ejerciendo una función mínima de protección y garante de los derechos humanos de ustedes. Lo único que hacen son pactos políticos para extender la impunidad. Yo no conozco un órgano de transparencia que no sea InfoDF, y por eso acepté la invitación de InfoDF con gran entusiasmo, que se haya elevado éticamente por encima de la corrupción política y haya hecho un gesto ético como el que protagonizaron ustedes el año pasado. Por lo tanto, estar aquí es un gran honor. Es un gran honor y le quiero dedicar también lo que voy a decir en pocos minutos a los jóvenes que vinieron acá a escucharme, que creo que son de una prepa, que están acá porque ustedes son los que van a transformar a este país. Ustedes son los que de alguna manera van a enarbolar la bandera de una verdadera democracia con Estado de Derecho y seguridad humana. Para ir al punto un poco más, quiero explicarles que lo que estamos celebrando en estos días es la protección de datos personales, la privacidad de ustedes, su derecho a esa privacidad, que es uno de los 58 ingredientes para que tú te sientas segura como ser humano. A eso se le llama seguridad humana. El derecho a la privacidad y el derecho a que te protejan tus datos personales es uno de los 58 derechos humanos que hacen a tu seguridad humana. Es un término que la ONU generó en los años 90, en el año 94 creo yo, el PNUD, y a partir de ahí lo hemos tratado de aterrizar en nuestros trabajos prácticos, yo ahora individualmente, no como miembro de la ONU, sino ahora estoy trabajando como profesional independiente. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes entiendan que uno de los factores de gran inseguridad en este país es el hecho de que la privacidad de ustedes y los datos personales privados de ustedes están siendo violados legislativamente, y la ley de telecomunicaciones es un acto legislativo corrupto que actúa como subsidio, como un regalo a la delincuencia organizada mexicana. El que haya aprobado esa ley o es un idiota útil o le pagan los grupos criminales para que apruebe esa ley. No hay opción, o eres un idiota útil o te pagan para aprobar esa ley. El hecho de que se permitan actos extrajudiciales, no motivados y fundamentados por un juez, para intervenir tus comunicaciones privadas extrajudicialmente, es un acto propio de una dictadura como la de Pinochet o como las que yo veía en la Argentina o en Uruguay en los años 70. Además, si esa información extrajudicialmente obtenida va a parar a policías, a fiscales, a funcionarios políticos que ustedes ya conocen, esto no es como hace 8 años que cuando yo hablaba con Carmen Aristegui esto era novedad, que el 70% de los municipios están infiltrados, yo decía. Eso era una novedad. Medina Mora decía en el Senado que yo mentía, que no tenía datos. Bueno, ahora ya se confirmó que es así. Así que esto no es novedad. Permitir que extrajudicialmente a ti te violen tu derecho a la privacidad y te quiten datos personales bajo la excusa de una investigación policial en un sistema judicial ampliamente corrompido por grupos criminales, quiere decir que esta ley le permite legalmente a estos funcionarios vender esa información a redes criminales para que aumenten los fraudes electrónicos, extorsiones, secuestros express y otro tipo de delitos económicos que hoy son el pan de cada día en la vida de ustedes. Ahora, estos funcionarios que pertenecen a la delincuencia organizada, como son las policías municipales que ustedes ya vieron ahora de Guerrero, pueden realizar investigaciones extrajudiciales, obtener esos datos y, formando parte de la delincuencia organizada, cometer delitos bajo un subsidio legislativo, que es lo que ustedes tienen ahí. Así que no tengo más que elogiar al presidente, el maestro Mucio, y a los comisionados por haberse opuesto éticamente a este acto legislativo que es un acto de mafias de Estado.
En ese sentido, nos quedan pocas cartas ante un tsunami legislativo pro-mafia, como el que vive México, nos quedan pocas cartas para poder contener a este tsunami mafioso que no sea una participación ciudadana en serio. Ahora, ahí tenemos un problema. Como vengo diciendo desde el comienzo de mi exposición, México es el país con más leyes, con más órganos autónomos simulados, con pocas excepciones como las que mencioné. Hay una ley de participación ciudadana en el DF. La hay. Si ustedes leen esa ley, como yo la leo porque venimos trabajando con el maestro Mucio hace meses en sugerir reformas a esa ley, se quedan asombrados. Hay pocos países del mundo que tengan tantos órganos ciudadanos, ¿no? Asambleas ciudadanas, comités ciudadanos, consejos del pueblo, contralorías ciudadanas, manzanas, ¿cómo se dice? Jefes de manzanas. Es una orgía de participación ciudadana. Si uno ve eso, dice, por Dios, estamos en el paraíso ciudadano. Ahora, cuando con el maestro Mucio y yo nos sentamos a ver cómo realmente se implementa ese instrumento jurídico, es una implementación mafiosa. Los comités ciudadanos están tribalizados, políticamente hablando. Las asambleas ciudadanas están predigitadas a través de catálogos que el señor Ebrard les preestablece a la Asamblea Ciudadana, o el señor Mancera, o quien sea que esté, no me importa que esté el Pato Donald, o quien sea que está ahí. El punto es que es una participación ciudadana simulada. Las asambleas ciudadanas, nosotros hemos visto, no funcionan como asambleas ciudadanas. Son ejercicios políticos prebendarios. Tenemos una ley maravillosa, pero que en la implementación de esa ley, la brecha entre la ley en los libros y la ley en acción es una obscenidad. Entonces, hemos estado proponiendo con el maestro Mucio, el presidente, y creo que me estoy tomando un atrevimiento, voy a hablar solamente de mi parte, después dejo que el presidente hable de la suya, algunas reformas importantes para que esa participación ciudadana contrarreste a esta mafiocratización legislativa que vive México. ¿Qué tiene que suceder para que esa ley de participación ciudadana funcione? Bueno, en principio que las asambleas ciudadanas sean, en serio, asambleas ciudadanas. O sea, que yo vaya a un grupo de ciudadanos de una colonia y les diga, a ver, ¿qué realmente necesitan? Sin un catálogo mafioso de empresas amigas del señor Ebrard o sin un catálogo mafioso de empresas amigas del señor quien sea, sino, ¿qué quieren? A ver, y lo hicimos una vez con la diputada Leida Lavés. Fuimos honoríficamente, esto es sin contrato para que nadie se pregunte quién cobra, fuimos honoríficamente con la diputada Claudia Cruz, que está sentada ahí al lado en la segunda fila, que es la directora de mi instituto, hicimos una asamblea ciudadana piloto. Los ciudadanos y ciudadanas de esa asamblea en Iztapalapa, creo que fue, ¿no, Claudia? En una colonia, en cuestión de una hora nos dijeron 3 cosas que necesitaban como el pan y el agua, literalmente el agua. Porque se te caen las lágrimas cuando ves a un niño de 5 años en esa asamblea en serio que le dice, mamá, mamá, decile a este señor que el agua es amarilla. Decile a este señor que son diálogos que yo escucho en Yemen, en Benín, en África. Esto es en una colonia del DF, no estoy hablando de una colonia en Chiapas, acá. Mientras el señor Mancera vive como un príncipe empresarial, rodeado de guardaespaldas, en una burbuja social, entre sus fiestas y sus reuniones. Eso ocurre acá. Yo no soy del PRD o del PAN o del PRI, les estoy hablando como ser humano. A mí lo que me está enervando en este momento y me hace enojar es la indecencia. Hicimos una asamblea ciudadana, la que está contemplada en la ley. Ahí estaban los miembros del Comité Ciudadano también, que deberían convocar esa asamblea. Había contralores, supuestamente. Los ciudadanos en 1 hora y media nos dijeron, necesitamos una pequeña bibliotequita, un pequeño centro de prevención médica para que nos den vacunas. Esto no es física cuántica, para que nos den medicina preventiva y un pequeño parque, por favor, que lo habiliten, sin catálogos de ningún jefe de gobierno. Inmediatamente les propusimos que vamos a entrenar a 3 contralores sentados ahí para que ellos puedan monitorear, hacer una auditoría social de cómo el presupuesto público se va a utilizar para esas 3 cosas que ellos eligieron y ellas eligieron. O sea que entrenamos a 3 contralores ciudadanos ahí mismo, no elegidos por el señor Ebrard, no elegidos por el señor Mancero, ni acreditados por ninguna autoridad política, como lo establece la ley, que ahí viene la prebenda.
Los contralores tienen que estar acreditados por los jefes de gobierno, tengo entendido. No, ahí mismo, que los ciudadanos elijan a su contralor, para que sepan monitorear cómo el presupuesto se va a ejercer, a asignar, para que esas 3 cositas se puedan implementar en 6 meses. Eso fue con el delegado sentado ahí. Porque ahora les voy a contar la historia final, para que vean la brecha entre la ley en los libros y la ley en acción. Le preguntamos al delegado, que en ese momento, ¿quién era? Valencia se llamaba. Bueno, le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con lo que...? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los ciudadanos. Muy bien. ¿Cuándo hacemos la segunda asamblea para que usted le venga a decir a los ciudadanos cuánto dinero va a asignar, cuánto tiempo va a durar la asignación, o sea, la construcción del centro de prevención? Sí, en julio, dijo él. En julio regresamos, testigos, ¿no? En julio fue. Regresamos y tenemos la segunda asamblea. Después de ese acto, un silencio sepulcral de la delegación. Absolutamente nada sucedió. Nada. O sea, después de un compromiso ante la Asamblea Ciudadana, el delegado se desentendió, no recibimos más mensajes, no hubo absolutamente nada. Acá no hay ningún contrato firmado, fuimos honoríficamente. El punto que les quiero decir es que la participación ciudadana en serio se ve bloqueada por el mismo sistema político que controla a esos contralores, que controla esas asambleas, que controla esos comités ciudadanos. Y no permiten que esa asamblea ciudadana, con esos 3 contralores que habíamos visto, pueda ejercer una auditoría social de presupuesto, como hace Brasil, como hace Paraguay, como hace Costa Rica, donde ustedes realmente con contralores autónomos, con una participación ciudadana autónoma, autónoma quiere decir no digitada por el sistema político, puedan controlar el ejercicio presupuestario para que esas 3 cositas que pidieron estén funcionando en 6 meses, que fue lo que acordamos, creo, en esa asamblea. Si eso lo multiplicas por miles y miles y miles de asambleas ciudadanas por mes, tú tienes una verdadera revolución mexicana en este país, sin violencia. Sin violencia. De abajo hacia arriba. Comienzas a ejercer auditorías sociales de presupuestos que hoy hacen de Brasil y no de México la esperanza latinoamericana. Eso es una tragedia, porque México tiene más recursos que Brasil. Más recursos humanos, más educación en sus profesionales, más dinero seguramente, muchísimo más. Y fíjense dónde estamos parados debido a esta clase política mafiosa que nos rodea. La participación ciudadana es la base de la transparencia, no la decisión de un político, no la decisión de un señor feudal disfrazado de jefe de gobierno o de gobernador. Es esa participación ciudadana la que garantiza la transparencia y la protección de datos personales, respaldados por órganos autónomos como el InfoDF, como órgano máximo garante, donde los ciudadanos organizadamente se presentan ante el órgano InfoDF y demandan acción en determinadas circunstancias. Esa democracia en serio es la que va a llegar a México tarde o temprano. Y lo que estamos tratando de estimular es de que esa democracia llegue lo antes posible y sin violencia, que es lo más importante. Porque no queremos ver violencia en las calles como en Egipto, como en Libia o como en países donde también hubo gente valiente que intentaron llevar la democracia en el sentido que acabo de explicar y terminaron entre bombas y guerra civil. No queremos que eso suceda en México. La propuesta nuestra es una propuesta de implementación de la legislación ya existente, con algunos cambios que se le puede hacer a la ley de participación ciudadana, por ejemplo, la forma en que se eligen los comités ciudadanos, tiene que cambiar. No puede haber tanta injerencia política. No puede ser que solamente un 30% de los jefes de manzana sean autónomos, los demás son solamente colocados por los diferentes políticos de turno. No puede haber participación ciudadana en serio en la medida que no sea autónoma esa participación ciudadana del poder político. Y eso se puede hacer con lo que tenemos ya. Mucho mejor que en Brasil, mucho mejor que en Paraguay, por Dios. La persona que nosotros estábamos trayendo para capacitar, que la íbamos a traer, para capacitar a los contralores, para que hagan auditorías sociales de presupuesto, ¿te acordás? ¡Paraguayos! Paraguay, pobre Paraguay, que tiene miles de veces menos recursos que México, que están haciendo auditorías sociales de presupuesto desde los años 90, desde que se fue Stroessner, el dictador paraguayo, imitando al modelo de Sao Paulo, de Brasil. Eso es la revolución zapatista que ustedes necesitan. Esa es la revolución mexicana, de abajo hacia arriba. Y yo estoy convencido que el presidente Mucio y los comisionados tienen la misma visión de sociedad y de Estado.
Por eso estoy acá sentado, estoy parado, por eso voy a estar sentado escuchando sus preguntas y espero atender a sus preguntas con mucha atención y no quiero sacarles demasiado tiempo con este monólogo. Les voy a dejar una presentación que le voy a pedir al InfoDF que se las pase a las personas que quieran leerla, con algunos detalles interesantes sobre qué es lo que hay que hacer. Un poco ya se los dije en estas pocas palabras que mencioné. Me han dado acá el control y yo soy muy malo con los controles. Acá tienen algunos problemas que tienen con las Contralorías Ciudadanas, críticas que se le hace a la ley. No tienen autonomía, el centro no son las personas sino las autoridades, con lo cual participación ciudadana es una simulación. Son acreditados por el jefe de gobierno del DF, su integración es por vía de coordinaciones de trabajo de los comités ciudadanos y a convocatoria de la Contraloría General. O sea, el poder político determina si tú puedes participar o no y en dónde puedes participar, a través de esos catálogos prefabricados que tienen ustedes acá. Trabajan a razón del programa de Contraloría. A ver si puedo hacer pasar esto. ¿Me ayudas un poquitito? Porque David me ayuda siempre. No la puedo hacer pasar de acá. Fíjate que por ahí nos ayudan desde la máquina. No funciona, ¿no? Bueno. Por eso siempre doy las charlas sin tener que mirar eso, porque nunca dependo de estas cosas, son diabólicas para mí. ¿Ya? El presupuesto participativo, gracias, David. El presupuesto participativo es solo de un 1 al 3% del total de los recursos de la delegación. Pero aún ese poquito que tienen ahí, no dejan que los ciudadanos lo asignen como deberían y como hicimos en la Asamblea. Y mira la miseria de esta clase política mafiosa con la cual yo, bueno, en fin, no quiero darles nombres, pero básicamente es eso lo que tienen ustedes. Es una pena enorme porque fíjense ustedes que con un presupuesto participativo tan pequeño se podrían hacer pilotos fabulosos y un poco es eso lo que vamos a tratar de avanzar ya les dije muchas de estas cosas, aquí sí que no les quiero repetir. Ahora, es interesante lo siguiente, pues yo comencé con el tema de seguridad humana. Estos contralores ciudadanos, bajo el mandato de los comités y de las asambleas ciudadanas, tienen que monitorear el acceso a servicios públicos. Como este es un país mafiocratizado, se han olvidado ustedes que el agua es un derecho humano. El acceso al agua es uno de los 58 derechos humanos que México ratificó soberanamente a través de las 16 convenciones ONU. No es una invención de Buscaglia. El derecho de acceso a agua potable no se debe vender a través de empresas vinculadas a políticos en México. Es un derecho. Esa niña de 5 años que le decía a su mamá, decile al señor en Iztapalapa que no tenemos agua y nos llega amarilla, te está diciendo que le están violando los derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿qué hace esa Asamblea Ciudadana? Tiene que monitorear en la práctica, a través de los contralores, el acceso a cada uno de esos 58 bienes y servicios públicos que constituyen derechos humanos. Ustedes ya se acostumbraron desde la época de Salinas que les han privatizado la salud, les han privatizado el agua. O sea que es un negocio, es como la Coca-Cola, el agua potable. O sea, es un derecho humano el acceso a la salud, al agua, a la educación, y les están vaciando al Estado, el Estado que es de ustedes, a través de gobiernos mafiosos. Les están vaciando al Estado y a través de ese vaciamiento del sistema de salud y la asignación de esa salud a empresas pertenecientes a familias de políticos, les están vaciando al Estado y violando cada vez más sus derechos humanos. Esa Asamblea Ciudadana, en cada uno de los rincones de esta gran república que yo quiero tanto, debe monitorear mensualmente la provisión de esos 58 bienes y servicios, entre ellos la protección de datos privados, personales, que es uno de los 58. O sea que la Asamblea Ciudadana tiene que tener contralores que en cada municipio tiene que monitorear el acceso a 58 bienes que constituyen 58 derechos humanos. Esto no es física cuántica, ¿se entendió? Esa es la Revolución Mexicana. Ese día que ustedes logren tener un sistema de abajo hacia arriba, autónomo de participación, que imponga a través de órganos como el InfoDF, su decisión, su protesta, sus propuestas, porque la Asamblea tiene que proponer soluciones también, no es solamente cuestión de protestar, ese día ustedes van a tener una verdadera democracia con Estado de Derecho y seguridad humana. La seguridad humana no es lo que decía Calderón y García Luna, ni lo que dice Peña Nieto y Castillo. La seguridad humana es que ustedes puedan acceder a 58 bienes y servicios básicos sin los cuales ustedes no pueden sobrevivir y su calidad de vida
se constituye en un nivel infrahumano, que es lo que tienen ustedes acá, que no lo notan en este recinto sofisticado, pero si salen del DF y van a los lugares donde a mí me han llevado, a esos rincones del DF, no te estoy hablando de un estado pobre, del DF, van a ver escenas que yo veo en Palestina. ¿Cómo se llamaba, Claudia, la colonia donde fuimos, que era un embudo que se parecía a Palestina, donde toda la gente está hacinada? Bueno, cuando se acuerde, Claudia, le puse por la responsabilidad a Claudia, porque es mi cable a tierra en México. Bueno, ahí ustedes van y es una escena de Palestina, que yo veo en los países con más conflicto armado. Yo les quiero decir que ese mecanismo de participación ciudadana va a contrarrestar todo tipo de espasmo mafioso que ustedes vieron, por ejemplo, en esta ley de telecomunicaciones, y la ausencia, el vacío de Estado que demostró el IFAI y la postura ética que demostró InfoDF. Ahí tienen el contraste. Los quiero dejar con estas palabras para no tomarme demasiado tiempo y que haya preguntas y respuestas asociadas a este gran tema. Los felicito, felicidades, y a los jóvenes especialmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Buscaglia por su excelente y clara participación. Nos han llegado 2 tarjetas de preguntas. Independientemente si alguien quiere hacer una pregunta de manera directa, también les vamos a ceder el uso de la palabra a través del micrófono. Señor Buscaglia, ¿es necesario crear una ley general de Contraloría Social para acabar con esos controles políticos? Esa es una. Es una buena idea. Una ley general, una ley que aplique en toda la República y simplemente nos evitamos que los estados tengan. Es una excelente idea, me entusiasmé con la idea. Sí, es una excelente idea porque la idea es que la ley general evite que cada estado genere su propia enchilada, o sea, que genere su propia versión de lo que es participación ciudadana. Y aunque no lo crean, en el Congreso de la Unión hay gente decente, hay gente patriótica, hay gente que ama México y hay gente que realmente quiere este tipo de participación ciudadana. No todo el mundo es corrupto. Y hay una masa crítica de legisladores y legisladoras en los 3 partidos. Acá no es cuestión de partidos de izquierda o derecha. Quiero aclarar eso para que no parezca una propaganda a nadie. Hay gente con la cual trabajar para generar esta ley general. Ya está, le respondí la pregunta. ¿Qué opina acerca de las candidaturas independientes en México? Opino que yo estoy a favor, si estuviese en el ITAM o en la UNAM dando clases, diría que estoy a favor teóricamente de la... Les voy a decir cómo van a funcionar esas candidaturas independientes adecuadamente. Para que un sistema político no sea penetrado por mafias como el de España, como el de Argentina, como el de México, tiene que tener 3 tipos de controles operando. Para que cualquier candidatura, sea del PRD, sea independiente, evite con mayor probabilidad ser capturada. Primero, tenés que tener controles patrimoniales autónomos en cada estado, operando en red, para que a cada candidato, antes de su inclusión en las listas electorales primarias, antes de su inclusión, se le haga una auditoría. No una declaración de bienes, que es la simulación mexicana. Auditoría. ¿Conocen lo que es una auditoría? Cuando te hacen una auditoría tributaria, bueno, una auditoría a cada uno y una de las personas. Eso es lo único, y tiene que ser autónoma y monitoreada por la sociedad civil. Autónoma. Auditores. Con los auditores es una profesión muy técnica. Una auditoría. Se lo iba a decir mañana a políticos que me quieren ver, pero básicamente así. Segundo, tiene que haber realmente una independencia judicial, que no existe en México todavía. Todavía no. Tenemos a ministros de la Corte ganando más dinero que un empresario suizo por mes, pero no tenemos independencia judicial, porque sin independencia judicial es imposible tener tribunales que puedan resolver temas electorales adecuadamente. Y acá me refiero no solamente a jueces, sino a fiscales. Se vive en la simulación de decir que vamos a tener fiscales autónomos. Si realmente el señor Peña Nieto quiere tener autonomía, quiero que mañana a la mañana se levante y automáticamente, inmediatamente, decreta esa autonomía a través de
un acto del Ejecutivo y después espera que el Congreso de la Unión lo legisle adecuadamente. Ya, mañana a la mañana, no tiene que esperar 5 años, 4 años, 3 años. Y los fiscales autónomos, a través de una fiscalía especializada, creo que acá se llama FEPADE, ¿no?, deberían actuar para garantizar el control judicial. El control social, que es el que hablábamos antes, el control de la participación ciudadana en el monitoreo electoral. Yo he trabajado, y muchos colegas míos trabajan como monitores electorales en diferentes países. La ONU, la OEA los tiene. Tienen que generarse cuerpos ciudadanos de monitoreo electoral que puedan entrar como parte del rompecabezas con los controles patrimoniales, los controles judiciales y el monitoreo electoral ciudadano que debe elaborarse a través de mecanismos de participación, de una ley de participación ciudadana, como uno de los capítulos de esa ley, el monitor electoral ciudadano. Ya les estoy dando 3 tipos de controles, ¿estamos de acuerdo? Y después hay una importante reforma a la ley electoral. Las listas que después tú tienes frente a ti en las elecciones, no pueden estar prefabricadas por caciques, porque hoy los diputados, senadores y políticos de este país le deben la vida política a caciques y a jefes de partidos, y no a ustedes. O sea, su inclusión en la lista, por la cual después tú votas, se la deben a caciques, a jefes de partidos. Ellos y ellas deciden si tú vas o no vas a la lista. Que después vas. Eso es una invitación para que la delincuencia organizada capture el sistema político. O sea que tenés que reformar la ley electoral. Bajo esos 4 supuestos, las candidaturas independientes van a dar resultado. ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí. Esa es la idea. Gracias. Pasamos a una pregunta directa y después hacemos otras 2 preguntas. Nada más para comentar que nos acompañan los jóvenes del programa Prepa Sí. Les agradecemos su acompañamiento y creo que ya vienen por ahí 2 preguntas de parte de los jóvenes. Les cedemos el uso de la palabra. Buenos días. Doctor Buscaglia, conforme a lo que es la ley Conforme a lo que es la ley de telecomunicaciones y su próximo reglamento, comentaba las violaciones que se van a realizar. Concretamente, lo que serían los tratados que se han firmado por parte de México, ¿cuántos estima que se estarían violentando? Y en este caso, conforme a lo que es la reforma al artículo 1 de la Constitución mexicana, ¿podría aplicarse la convencionalidad? Sí, gracias. La pregunta la voy a cortar, es una pregunta muy compleja la suya, así que voy a tratar de resumirla mucho. Yo no soy todólogo, o sea que yo no soy opinólogo, yo opino de lo que yo vi, lo que analizamos con mis equipos mexicanos. México viola el 72% de las cláusulas de la Convención de Mérida contra la corrupción. México viola el 67% de las cláusulas de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Para los que estudiamos este tema, no es física cuántica por qué México tiene tanta delincuencia organizada. Hay un pacto político de impunidad que, entre paréntesis, fue reconocido y admitido por un señor que se llama Navarrete, que creo que está en el PRD o en el... Sí. Él dijo, sí, Buscaglia tiene razón, lo dijo con Carmen Aristegui hace varios meses. O sea que no hay misterio en todo esto. Entonces, esa falta de cumplimiento con las convenciones es uno de los capítulos del pacto de impunidad al cual se refería el señor Navarrete y que yo vengo diciendo con Carmen hace muchos meses, hace muchos años. Entonces, no es un misterio. De las convenciones de derechos humanos, nosotros observamos que en los expedientes judiciales que analizamos, que no son todos, son los de delincuencia organizada, se viola el derecho a la privacidad y tu derecho a la protección de datos personales en un 70 y algo % de los expedientes. Si ahora tú legislas, que acaban de legislarlo, la intervención extrajudicial, ahora ya no se tienen que esconder para intervenir tus comunicaciones extrajudicialmente. Decime si me equivoco, músico. Si ahora lo legislas, estás legislando básicamente la corrupción. Han legalizado la corrupción al mejor sentido norteamericano. Los norteamericanos legalizan la corrupción a través del financiamiento de campañas electorales. Las regulaciones de campaña norteamericanas determinan que una empresa no te puede pagar un viaje en helicóptero, pero sí en avión. Entonces se regula la corrupción a través de la legalización. Los políticos mexicanos están aprendiendo rápido de Estados Unidos, pero no aprenden lo bueno de Estados Unidos, aprenden lo malo de Estados Unidos. Entonces imitan ese tipo de... Han regulado, entonces ahora vas a tener
mayores problemas en ese sentido y vemos que en los expedientes judiciales ese derecho humano al cual usted se refiere, que está en unas convenciones de la ONU, se está violando en más del 70% de los expedientes judiciales y que ahora va a ser aún más. Toda esa información extrajudicialmente obtenida en un sistema judicial altamente corrompido va a parar directamente a las empresas criminales que se dedican a extorsionarlos, a secuestrarlos, a cometer fraudes cibernéticos, etc. O sea que se puede esperar que los delitos económicos aumenten debido a este problema. Quiero dejarlo ahí porque si no nos vamos a meter en una sesión especial del tema, pero creo que con eso ya les respondí, ¿no? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Parece que es de los jóvenes, no sé si sea por la letra. De la manera más cordial, no, por la forma en que lo hace, de la manera respetuosa como lo hace. Que resuelva las siguientes preguntas, por favor. ¿Qué sistema político necesita México para salir adelante y que mejore el país? Sí. Es un sistema político representativo. O sea, las listas electorales que ustedes tienen frente a ustedes durante las elecciones no representan a nadie más que a los caciques de los partidos que deciden si tú vas o no vas. ¿Me equivoco? Si ustedes impulsan una representatividad popular en serio en las listas primarias, van a tener una revolución política en este país. Van a tener a gente como el maestro Mucio, como Claudia, que van a ser… No, pero lo digo en serio. Van a tener a gente honesta que van a ser políticos. En la manera que yo le deba mi vida política al señor Ebrard, o al señor Salinas, o al señor Peña Nieto, yo le debo mi vida política a ellos, no a ustedes, como pueblo. Esa es la diferencia entre que yo entre a una lista con la bendición de un mafioso o de un cacique, o que yo entre a una lista con la bendición de ustedes a través de un voto popular primario. ¿Se entiende lo que digo? Eso requiere una reforma a la ley electoral. Eso sería pero es muy difícil que bajo condiciones normales de temperatura y presión un Senado o una Cámara de Diputados vote este tipo de reformas, porque les estás quitando mucha discrecionalidad al sistema político. Entonces tiene que haber un movimiento popular en serio demandando estas cosas. Y se comienza con una participación ciudadana focalizada. Ustedes tienen que estar en las calles demandando esta reforma a la ley electoral, pero demandándolo en serio, no ir de marchitas y marchitas y marchitas en contra de Peña Nieto nada más. No, propuestas. Esta es una propuesta. Por eso yo siempre insisto que el movimiento de Ayotzinapa, a quien yo admiro mucho, tiene que focalizarse en propuestas, como esta, por ejemplo. Es una revolución. Con guerrillas y con violencia esto no se resuelve. Se resuelve con propuestas y mucha presión social y popular. Hay grandes ejemplos en este continente que han dado lugar a grandes reformas sociales. No tengo que decirles a ustedes los países. México representó en su momento una gran promesa con la Revolución Mexicana que sirvió de ejemplo al universo, al concierto de las naciones del mundo. Tenemos que recuperar esas ideas sin ideologías, con propuestas concretas. La seguridad y los derechos humanos no tienen ideología, no son ni de izquierda ni de derecha. Corresponden a la decencia humana. Toda persona humana debe impulsar a que tú tengas más acceso a 58 bienes y servicios básicos que te permiten sobrevivir. Esos son derechos humanos. En eso no hay ideología. Toda persona de bien, decente, está de acuerdo con eso. Entonces, una vez que esas reformas electorales impulsen a gente como ustedes a que formen parte de las listas, ahí vas a tener mayor representatividad y una democracia con Estado de Derecho más afortunado que el que tenemos ahora. Te deseamos el uso. Gracias, buenos días. Gerardo Lira, de la Delegación Xochimilco, soy servidor público. Hablas, doctor, de la participación ciudadana focalizada. Creo que respondes parte de la pregunta que te voy a hacer. En los ejemplos, en tus palabras, escuchamos lo que no se debe hacer. Todo en alguna parte de nuestra historia nacional, pues nos equivocamos y nuestra falta de participación, nuestra falta de conciencia social, nos ha llevado a dejar a alguien o a esa minoría que gobierne como una gran mafia. ¿Cómo se llega a la participación ciudadana focalizada? Y bien lo dices, no con marchistas, no opinadores de internet, de Twitter, de Facebook. Ahí no se hace, ahí no se queja, se dice, pero pues ¿cómo llegar? ¿Cuánto tiempo nos va a costar? Porque creo que pues, ya es tiempo y nos está costando, como dices tú, mucha sangre. Mucha más de la que nos costó la revolución hace muchos años. El ejercicio que hicimos en Iztapalapa para mí fue ejemplificador, porque
nosotros veíamos una ciudadana y un ciudadano sediento de participación, en serio, cuando te acercas directamente a ellos, con propuestas específicas. No lo generamos muy bien porque teníamos a un delegado, que es este señor, que después no respondió a la segunda asamblea. Entonces, uno pensaría que a través de políticas y políticos como las personas de bien que hay en todos los partidos, que se puedan identificar, tú puedas generar asambleas ciudadanas en el Estado de México, como esta, pilotos del DF, pilotos en Chiapas, pilotos, y así ir avanzando hacia un movimiento nacional de participación ciudadana, con una ley general, que es una muy buena idea, que impida esa fauna legislativa que después tenés con muchos estados aprobando leyes que muchas veces se contradicen. Por ese lado yo creo que se puede avanzar, pero tiene que formar parte de un movimiento social, de ustedes. Esas cosas no se legislan. El movimiento social de presión tiene que partir de ustedes, de líderes que desde abajo hacia arriba comiencen a realmente comenzar a proponer cosas. Los líderes muchas veces que proponen refundar la república, no votar. Yo creo que todas las personas que proponen esas cosas tienen buenas intenciones y no quiero criticarlos, en serio. O sea, se tienen que proponer cosas simples y concretas como estas. O sea, tenemos que tratar de que esa participación ciudadana, que ya tiene ley, además México no necesita inventar la pólvora, comenzar de cero como lo hizo Paraguay, ya tienen las leyes. Es realmente impulsar movimientos ciudadanos en cada colonia, en cada delegación, para que a partir de ahí se pueda avanzar. Hay con qué trabajar. Si yo viniese y me invitan más seguido, yo estaría haciendo más asambleas como estas. Yo no puedo participar en actividades políticas, pero sí puedo participar en México en actividades sociales, como las asambleas ciudadanas. Si ustedes quieren formar asambleas ciudadanas, como las que comenzamos y no pudimos terminar por falta de apoyo del delegado, con todo gusto lo podemos hacer cuando ustedes lo decidan. Necesidades, hay desesperación, así que no se van a encontrar con apatía ciudadana. El que dice que el ciudadano mexicano es apático, que se mude de país, porque no lo es. Hay una desesperación latente en la gente en donde se necesita liderazgo. El ciudadano mexicano y la ciudadana mexicana son personas de bien, son personas decentes, son personas que trabajan día a día de la manera que no lo hace el jefe de gobierno del DF. No conocen lo que es. Son gente que trabaja en serio. Entonces, esa gente, si tú le vas con este tipo de cosas, se elevan más allá de lo que tú puedes llegar a esperar. Así que no necesitan muchos expertos para hacer eso, te lo puedo asegurar. Gracias. Gracias a usted. Vamos a cerrar ya nada más con una última pregunta, andamos un poco retrasados. Hacen llegar, ¿de qué manera podemos evitar que nuestros datos sean difundidos? Yo agregaría nada más cómo ve el tema de la reforma judicial, el tema de juicios orales, cuyas audiencias pues son públicas, con limitaciones de que no se pueden grabar imágenes y sonidos por el tema más bien de presunción de inocencia, no más de protección de datos personales, que hay una diferencia así, que por cierto tenemos ya pactado con Poder Judicial, los comisionados de asistir a estas audiencias y velar por el tema de la protección de datos personales, donde todavía a la fecha no se establece un mecanismo de las personas que están involucradas de su deseo o no deseo de que estas audiencias sean públicas o no. ¿Qué opinas? ¿Qué experiencia internacional tú puedas comentar respecto a esto? Muchos expertos Exacto. que van a hablar sobre cómo fortalecer tu acceso a datos, todo lo que se refiere al habeas data. Hay gente expertas mucho más idóneas que yo, mexicanas, que pueden hablarles de eso después. Me gustaría concentrarme en este poquito tiempo en la parte judicial. El DF carece de un liderazgo judicial, lamentablemente, a través del personaje que tienen ahí, que creo que se llama Edgar Elías. Es una persona con la cual venimos luchando hace años para tratar de que el señor Edgar Elías se incorpore al espíritu de la transparencia y de la gobernabilidad, para que el sistema judicial colabore en un programa con InfoDF. Creo que lo venimos proponiendo desde la época que Oscar Guerra era el presidente del InfoDF, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Sí. Desde ahí venimos proponiendo estas cosas y el presidente del tribunal nunca se pronunció, nunca dio absolutamente ninguna señal de interés en formar parte de esto. El sistema judicial necesita a otros actores. Y a los que vengan, yo les recomendaría que estas auditorías ciudadanas que vamos a fomentar le hagan auditorías a cada uno de los miembros del tribunal
Superior del DF, auditorías patrimoniales, antes de que sean nombrados por la Asamblea Legislativa. Y que los incorporen a través de un movimiento de participación ciudadana en una reforma judicial en serio, en una reforma judicial que sea apoyada por la ciudadanía, apoyada por los usuarios, apoyada por los actores judiciales, para que la reforma judicial sea una reforma del pueblo. La reforma judicial no es una reforma de expertitos y de opinólogos, es una reforma de ustedes. El Código de Procedimientos Penales es un instrumento vivo, social, que regula el mecanismo por el cual a ti se te va a juzgar y a ti se te va a permitir denunciar y atender a tus derechos. Ustedes tienen que formar parte de la revolución de esta reforma judicial y no tienen que dejar que los actuales actores judiciales secuestren al Poder Judicial y lo mantengan con un espíritu propio que yo veía en los libros de historia que pertenecían al virreinato prerrevolucionario mexicano. Es una vergüenza. El desempeño de este señor y de lo que llaman acá tribunal es vergonzoso. Y lamentablemente vienen bloqueando y no atendiendo a esta petición de un programa de colaboración con InfoDF desde hace tiempo. Esto lo propusimos con Oscar Guerra y con Arely Cano y con la buena gente que estaba trabajando en InfoDF. Nunca atendieron esa petición. Así que esto es algo que, nuevamente, tiene que haber mucha presión popular para que esto comience a operar. Disculpen que yo hable muy directo. Mi madre me enseñó a hablar así, entonces no tengo otra opción. Mamá me estaría diciendo, cállate hijo, que eres un invitado. Así son los... Bueno, en fin, les agradezco mucho por la paciencia, en serio. Gracias. Agradecemos las palabras Edgardo Buscaglia, y lo dice pues prácticamente aquí frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Pero creo que hace falta mucha gente con el valor de hacer las cosas, de decir las cosas, porque si no, de otra manera no podemos cambiar. Entonces, y más que se reciben los comentarios, las críticas con apertura, el InfoDF siempre lo agradece, porque es la única forma en que se pueden mover las cosas. Agradecemos al doctor Edgardo Buscaglia y haremos entrega de reconocimiento, ¿verdad? Sí, vamos a hacer entrega, le vamos a pedir al moderador que le entregue un reconocimiento a la inteligente y directa participación del doctor Buscaglia.